Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe, sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy vamos a escuchar el capítulo 23 del libro del profeta Jeremías. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Hay de esos pastores que pierden y dispersan las ovejas de mis praderas. Así habla Yahvé, el Dios de Israel, contra los pastores que pastorean a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han echado en vez de preocuparse de ellas. Pero ahora me voy a preocupar por ustedes, por todo el mal que cometieron, palabra de Yahvé. Voy a reunir el resto de mis ovejas, llamándolas de todos los países, a donde las haya dispersado. Las haré volver a sus pastos, donde se criarán y se multiplicarán. Yo pondré al frente de ellas pastores que la cuiden, y nunca más temerán o serán asustadas. Ya ninguna se perderá. Así dice Yahvé. Llega el día en que yo haré surgir un hijo de David, que se portará como rey justo y prudente. Él gobernará este país según la justicia y el derecho. En aquel tiempo Judá gozará de paz, e Israel permanecerá seguro. Y este es el nombre que le darán: Yahvé, nuestra justicia. Llegará también el tiempo, dice Yahvé, en que ya no se dirá más: viva Yahvé, que ha sacado a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: viva Yahvé, que sacó y trajo a la raza de Israel del país del norte y de todos los países donde los había desparramado, para que habiten de nuevo en su propia tierra. Para los profetas, se me parte el corazón en mi pecho, tiemblo de pies a cabeza. Quedo como un borracho que ha volteado el vino, al ver a Yahvé y oír sus santas palabras. El país está repleto de adúlteros, y porque los he maldecido, el país está de duelo, y se han secado los oasis del desierto. Corren para hacer el mal, y se empeñan en actuar injustamente. Hasta el profeta y el sacerdote se han vuelto impíos, y en mi propia casa me he topado con su maldad, dice Yahvé. Por eso su camino se les hará resbaladizo en la oscuridad. Caerán y se irán al suelo cuando llegue el año del castigo y les envíe la desgracia. No he encontrado más que estupidez en los profetas de Samaria. Profetizaron en nombre de Baal y extraviaron a mi pueblo Israel. Luego vi cosas horrorosas en los profetas de Jerusalén: adulterio, apego a la mentira. Apoyan a los perversos de tal manera que nadie se arrepiente de su maldad. Para mí, son todos ellos como Sodoma, y los habitantes son como los de Gomorra. Esta es, por tanto, la sentencia de Yahvé de los ejércitos sobre todos estos profetas. Les daré como comida ajenjo y como bebida agua envenenada, porque a partir de los profetas de Jerusalén la corrupción ha cundido por todo el país. Esto dice Yahvé: ¿no escuchan las palabras de estos profetas que profetizan para ustedes? Porque los engañan, contándole las visiones de su propia imaginación, y no lo que sale de la boca de Yahvé. A aquellos que desprecian la palabra de Yahvé, les aseguran que tendrán paz, y a todos los que siguen los caprichos de su corazón, que ninguna desgracia les va a suceder. Pero, ¿quién de ellos ha asistido a una reunión con Yahvé? ¿Quién ha visto y oído su palabra? ¿Quién se ha fijado en sus palabras para transmitirlas? El temporal de Yahvé estalla, una tempestad se desencadena, se precipita sobre las cabezas de los impíos.
Es la cólera de Yahvé, que no se calmará hasta que no haya cumplido y realizado el propósito de su corazón. Después entenderán ustedes todo esto claramente. Yo no mandé estos profetas, y vinieron corriendo. Tampoco les hablé, y se pusieron a profetizar. ¿Acaso asistieron a alguna reunión conmigo? Entonces, que transmitan mis palabras a mi pueblo, que lo hagan volverse de su mal camino y de sus obras perversas. ¿Soy yo un Dios solo de cerca? Dice Yahvé. ¿No soy Dios también de lejos? ¿O puede un hombre ocultarse en un escondite sin que yo lo vea? Dice Yahvé. El cielo y la tierra, ¿no los lleno yo? Dice Yahvé. Me he puesto a escuchar lo que dicen los profetas, que profetizan en mi nombre falsamente. Sus palabras son: he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo habrá entre los profetas profetas de mentira, que profetizan falsamente y que cuentan los que han inventado? Pretenden con los sueños que unos a otros se cuentan, hacer olvidar mi nombre a mi pueblo, como sus padres se olvidaron de mi nombre por seguir a Baal. El profeta que ha tenido un sueño cuenta su sueño, pero el que ha recibido mi palabra transmite mi palabra de verdad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Yahvé. ¿No es mi palabra como fuego que quema o como martillo que rompe la roca? Pues bien, dice Yahvé, voy a castigar los profetas, dice Yahvé, que se roban mis palabras unos a otros, que no tienen más que abrir su boca para pronunciar oráculos. Voy a castigar los profetas de sueños mentirosos, que son buenos para contarlos, y que desorientan a mi pueblo con sus embustes y extravagancias. Yo no los he enviado, ni les he mandado órdenes, y no sirven para nada a este pueblo, dice Yahvé. Cuando esa gente se pregunte, ¿cuál es la carga de Yahvé?, le contestarás: ustedes son esa carga, y a ustedes los voy a tirar para afuera, dice Yahvé. Y al profeta, sacerdote, u hombre cualquiera que diga carga de Yahvé, lo castigaré a él y a su familia. Esto es lo que unos a otros deben decirse ustedes. ¿Qué ha respondido Yahvé? ¿O qué ha dicho Yahvé? Pero no usen más la expresión carga de Yahvé, porque se volverá muy pesada para quien la emplee. Así hay que hablarle a un profeta. ¿Qué te ha contestado Yahvé o qué te ha dicho? Y si alguno llega a exclamar carga de Yahvé, entonces miren lo que les anuncia Yahvé, puesto que ustedes repiten esa expresión, siendo que les advertí que no la usaran. Los levantaré como un fardo y los dejaré caer lejos de mi presencia, junto con la ciudad que regalé a ustedes y a sus padres, y echaré encima de ustedes una vergüenza eterna, una mancha que nunca se borrará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invocamos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que podamos entender y comprender lo que hoy la palabra de Dios nos ha dicho. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Agradecidos, contentos, mis hermanos, porque Dios nos da una nueva oportunidad de compartir su palabra.
Agradecido también con ustedes por el apoyo y la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy hemos escuchado el capítulo 23 del libro del profeta Jeremías. Hoy la palabra de Dios nos da una enseñanza muy bonita, una enseñanza muy fuerte. Y pues vamos a hablarlo un poco para no durar mucho. Pero lo importante aquí de este capítulo que hoy hemos escuchado es que Dios dice: hay de esos pastores que pierden y dispersan las ovejas de mis praderas. Sí, dice Dios: hay de esos pastores que pierden y dispersan a las ovejas. Eso puede ir hasta con los mismos sacerdotes, sí, porque hay sacerdotes que dejan que los feligreses se aparten de la iglesia. Y Dios hace un reclamo y le dice: hay de esos que dejan dispersar a las ovejas. Tengan cuidado. ¿Sí? Los sacerdotes también deben tener mucho cuidado en dejar que la feligresía se apague. Pero no solamente hoy la palabra de Dios nos habla de esto. Más adelante, del versículo 9 en adelante, nos empieza a hablar Dios de los falsos pastores, de los falsos profetas. Sí. Lo hemos escuchado hoy en este capítulo, que Dios habla de esos falsos profetas que dicen que Dios les ha revelado en los sueños. Y Dios dice: no le crean. Dios le dice a esos que dicen que es que les revelé algo en los sueños: mentira, falsas profetas, falsos profetas, dice Dios. Dice Dios: porque yo ni les he hablado, ni los he mandado, ni se han reunido conmigo, dice Dios. Entonces, ¿cómo pretenden que yo les revele cosas en los sueños? ¿Sí? Dios nos deja claro hoy algo: tengamos cuidado con los falsos profetas. ¿Sí? Hay muchos falsos profetas hoy día que se la pasan en el mundo tomando el nombre de Dios para engañar a las personas y diciéndoles que Dios me reveló que tú tienes que hacer esto. No. O como muchos dicen: es que Dios me reveló que tú tienes que convertirte y darme esto. Sí. Hay muchos falsos profetas que hacen eso, que profetizan y dicen que si no pagan el diezmo serán condenados y serán al infierno. Y dice Dios: ¿y cuándo yo les he dicho eso? Dice Dios: ¿cuándo se han reunido conmigo para yo darles eso? ¿Cuándo? Tengamos cuidado con eso, lo que muchas personas hoy día están diciendo. Que usan el nombre de Dios, que toman la palabra de Dios para engañar, para decirle a la persona: tiene que pagarme esto, tiene que darme esto, porque si no usted se va a ir al infierno. Oiga, no. Debemos tener cuidado con eso. Y vamos a dejar que la misma palabra de Dios lo diga. Vamos a dejar que la misma palabra de Dios lo diga y no lo diga yo. Dice en el versículo 10 en adelante: el país está repleto de adúlteros, porque los he maldecido. El país está de duelo y se han secado los oasis del desierto. Dice la palabra de Dios que el país está repleto de adúlteros. Y sí, el país, el mundo, hoy día está repleto de adúlteros, está repleto de pecado. Sí, el pecado ha invadido en todo el mundo y hoy día, dice Dios, está repleto de adúlteros, sí, y no solamente de adúlteros, de pecado, en pocas palabras, está lleno de pecado. Lo dice en el versículo 16, esto dice Yahvé, esto dice la palabra de Dios, esto dice nuestro Dios, no lo dice Gustavo. No escuchen las palabras de estos profetas que profetizan para ustedes, porque los engañan contándoles, cuidado con esto, las visiones de su propia imaginación y lo que no sale de la boca de Yahvé. ¿Sí? Dice Dios: no escuchen las palabras de esos profetas que profetizan para ustedes su propia imaginación, porque los engañan contándoles las visiones de su propia imaginación. ¿Sí? Lo que les acabo de decir, dice Dios: los engañan contándoles su propia imaginación y no lo que sale de mi boca, dice Dios. ¿Y qué imaginaciones salen de esas personas?
que Dios le ha revelado que tiene que pagarle, que Dios le ha revelado que si no se convierte se va a morir mañana, que si no se convierte, Dios le ha revelado que usted se va a morir quemado. Oiga, sí, han pasado personas que han dicho eso, que es que el Señor me reveló que si usted no se convierte, usted mañana se va a quemar. Sí, eso ha ocurrido, yo mismo lo he escuchado. Entonces, dice Dios, tengamos cuidado con esos falsos profetas, tengamos cuidado con esas malas profecías que andan diciendo. Mire, hace ratico, hace como media hora, antes de ponerme a grabar, me visitaron unos testigos de Jehová. Mayormente casi los miércoles ellos salen de casa en casa a predicar. Y yo estaba ordenando las cosas para empezarme a grabar. Y pues yo ahorita pues estoy solo con mi hermana porque mi mamá pues todavía está con mi abuela en la ciudad. Mi abuela, bueno, les cuento, mi abuela está un poco mejor. Ya está fuera de peligro, pero todavía sí está con dificultad todavía. Pues tiene una pierna y un brazo que no la puede mover. Yo ya hoy, Dios mediante, empiezan las terapias. Le pido oración para que mi abuela pues tenga su pronta recuperación. Entonces yo ahorita estoy solo con mi hermano. Entonces yo estaba ordenando las cosas para grabar y llegan dos mujeres, dos personas testigos de Jehová. Entonces llaman ahí, mi hermana son la que le sale y yo después salgo. Entonces me empiezan a hablar, me empiezan a decir que lo de la Biblia, que si leo la Biblia, y yo entre mí decía, si le digo que no, entonces yo le dije que sí, y salí con mi Biblia. Yo fui, la busqué. Entonces me dicen que buscara la cita, una cita y no recuerdo cuál era, donde habla de cuatro cosas, que una vez era la esperanza y que la Biblia pues todo era para, para, para hacer lo que mandaba la Biblia, cumplir los mandatos. Entonces yo llego y les digo, ¿y será que ustedes y yo estamos cumpliendo los mandatos? La señora me dice, ¿por qué? Yo le digo, porque usted dice que la Biblia está para cumplir los mandatos, pero ¿será que ustedes están cumpliendo los mandatos? Ella me dice, pues sí. Yo le digo, pues no. Me dice, ¿por qué? Entonces ahí empecé yo. Si ustedes dicen que la Biblia es para cumplir los mandatos, ¿por qué no cumplen lo que Cristo enseñó? La señora se quedó, ¿por qué no lo cumplen? Ejemplo, le dije yo. Cuando Cristo manda a confesarnos, por qué no creen en eso? No me respondía nada. Y le leía con la Biblia. ¿Por qué no creen en lo que Cristo mandó, que el que come su cuerpo y bebe su sangre tendrá vida eterna? ¿Por qué no lo cumplen? La señora miraba a la otra y se miraba. Y yo, dele. Entonces la señora me dijo, bueno, mire, otro día venimos porque se nos está haciendo tarde. Y yo, bueno, está bien. Gracias por la visita. Y se fueron. Sí. Andan profetizando en nombre de Dios, pero falsamente. Que le dicen a usted que la Biblia está para cumplir los mandatos, sí, pero si no cumplen lo que Cristo mandó, si no cumplen lo que Cristo nos enseña. Entonces, ¿de qué sirve decir que cumplan en los mandatos que la Biblia dice, pero si no creen en Cristo, si no creen en lo que Cristo ha dicho? Sí. Dios nos dice hoy, tengamos cuidado con esos falsos profetas que dicen decir que les he revelado en sueños, pero resulta que no. Mire, una vez a mí me pasó, hace como unos 3 años atrás, un señor pastor me dice, hijo, Dios me ha revelado que usted pronto se va a convertir al Evangelio y usted va a servir conmigo en mi iglesia. Y yo, sí. Me dice, sí, 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 Dios me lo ha revelado. Y entonces yo le digo, ah, está bien. Y en esa revelación, ¿cómo me vio usted? Él me dice, no, pues así como está usted ahorita, igualitico. Entonces yo decía entre mí, pero si este señor nunca me ha visto, ¿cómo va a decir que así como estoy? Entonces yo le digo, ¿y qué hacía yo en ese sueño? Me dice, no, usted estaba perdido en las drogas, usted andaba perdido en el mundo. Y yo me reí.
Yo le dije, ¿sabe qué, señor? Lo que usted está diciendo es mentira. Pídale perdón a Dios por lo que está haciendo. Me dice, ¿por qué dice eso? Si le estoy diciendo porque Dios me lo reveló. Y dije, no, no me venga a decir que Dios le va a revelar que yo me voy a convertir al evangelio donde yo soy de la iglesia católica. El Señor se quedó. Me dice, bueno, hijo, yo no sé, eso fue lo que Dios me reveló. Y dije, nada, no le creo en esas revelaciones. No le creo. El Señor se fue. Y más adelante, a unas 2 cuadras, a unas 2 esquinas, empezó a hablar con otras personas diciendo que yo lo había criticado, que yo lo había parado para decirle un puño de cosas y no. Entonces, hay personas que hoy día están usando el nombre de Dios para engañar a las personas y tengamos cuidado nosotros con eso. Y hoy Dios nos los ha enseñado. Y Dios dice, no escuchan las palabras de esos falsos profetas, porque los engañan contándoles cosas que crea su propia imaginación. Dice más adelante Dios, que ellos aseguran que el que desprecia, que si no desprecian la palabra de Dios tendrán paz. Ellos aseguran, aunque con sus engaños aseguran que el que no desprecia la palabra de Dios tendrá paz. Pero ¿cómo va a tener paz cuando una persona le dice que si en los sueños le ha revelado que si no se convierte se va a quemar? ¿Qué paz va a encontrar la persona? Ninguna, ninguna paz. Entonces, nosotros debemos tener cuidado hoy día con ese tipo de personas. Y que ojalá nosotros, pues, de esta lectura, sabemos que ya muchos saben que hay falsos profetas, pero que ojalá nosotros de esta lectura reforcemos nuestra fe, reforcemos nuestra creencia y no dejemos que personas, falsos profetas, como dice Dios hoy, nos engañen, no lo permitamos. Para eso vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, la gracia de que cuando una persona se nos presente a hablarnos de Dios, pero resulta que lo hace con mentiras, seamos capaces nosotros de reprochar y seamos capaces nosotros de alejar a esa persona para que no siga dañando nuestra mente. Que esta palabra de Dios, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que si les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares y sus amigos para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quiere comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.